Buen día para todos, mi nombre es Laura Tatiana León Patiño y hoy vengo a exponerles los 5 primeros puntos de nuestro último taller de mecánica de fluidos. Mi grupo está conformado por Jeffrey Santiago Guisao Álvarez, Ederson Herrera Pacheco, José Esteban González González. Entonces, el primer ejercicio nos dice que facture la conversión de unidades solicitadas. En primera instancia tenemos 8.720 galones sobre minutos, convertirlos a metros cúbicos sobre segundos. Bueno, tenemos los datos. Esto es que un minuto equivale a 60 segundos y un galón equivale a 0,004546 metros cúbicos. Hacemos la respectiva conversión, cancelamos y esto nos da un resultado de 0,66 metros cúbicos sobre segundos. Por otro lado, tenemos, bueno, nos dice que 0,105 metros cúbicos sobre segundos, pasarlos a litros sobre minutos. Entonces, tenemos el 0,105, hacemos la respectiva conversión y esto nos arroja 6.300 litros sobre minutos. En otra instancia tenemos que 125 pies cúbicos sobre segundos, convertirlos a galones sobre minutos. Entonces, 125 pies cúbicos sobre segundos, hacemos la respectiva conversión, cálculos, y esto nos arroja un resultado de 56.103,75 galones sobre minutos. Y por último, tenemos que 459 galones sobre minutos a pies cúbicos sobre segundos. Hacemos la respectiva conversión, cancelamos unidades que no corresponden ya y esto equivale a 1,022 pies cúbicos sobre segundos. En el ejercicio número 2 nos dice que un líquido refrigerante con una gravedad específica fluye con un flujo de peso específico. Tenemos acá nuestros datos. Gravedad específica 1,08 y nuestro peso 28,5 newtons. Nos pide que calcule el flujo volumétrico. Entonces, tenemos nuestra respectiva ecuación, nuestros datos, hacemos la respectiva conversión y esto nos da un resultado de 7,47 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Y también nos dice que calcule el flujo masivo con nuestra respectiva fórmula. Reemplazamos y también utilizamos nuestro flujo volumétrico y nos arroja un resultado de 8,07 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre segundos. Entonces, se obtuvo un flujo volumétrico de 7,47 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos y un flujo masivo de 8,07 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre segundos. En nuestro ejercicio número 3 nos dice que fluye agua a 1,20 metros sobre segundos en una tubería de 150 milímetros de diámetro. Nos dice que calcule la velocidad de flujo en una tubería de 300 milímetros, perdón, que está conectado al interior. Y también nos dice que presentemos nuestro esquema. Entonces, en este ladito tenemos nuestro esquema. Acá tenemos nuestros datos del punto número 1 y acá nuestros datos del punto número 2. En el punto número 1 tenemos la velocidad 1,20 metros sobre segundo, nuestro diámetro 0,15 metros y nuestra área 0,018 metros a la 2. Nuestro punto 2 nos dice que calcular la velocidad, tenemos lo mismo nuestro diámetro, nuestra área y la ecuación de continuidad. Debido a que el agua es un líquido incomprensible, el valor de las densidades en ambos puntos es igual, por lo que la ecuación que nos quedaría reducida así. Entonces, A sub 1 por B sub 1 es igual a A sub 2 por B sub 2. Hacemos la respectiva conversión, sustituimos nuestros valores y nos da que nuestra velocidad de flujo en una tubería de 300 milímetros que está conectada en el interior es de 0,304 metros sobre segundos. Nuestro ejercicio número 4 nos dice que una tubería de 150 milímetros de diámetro conduce 0,072 metros cúbicos sobre segundos de agua. La tubería se divide en dos ramales. Como observamos acá en nuestra figura, si la velocidad de la tubería de 50 milímetros es de 12 metros sobre segundos, ¿cuál es la velocidad de la tubería de 100 milímetros? Tenemos nuestros datos correspondientes en esta parte
Y nuestra solución, utilizamos nuestra respectiva fórmula, nos dice que a la 2 nos da a sub o 2 nos da un resultado de 1,963 por 10 a la menos 3 metros a la 2 y en a la 3 nos da un resultado de 7,854 por 10 a la menos 3 metros a la 2. Tenemos nuestra respectiva fórmula y utilizamos nuestros valores arrojados en en A2 y en A3 y nos dice que la velocidad de la tubería en 100 milímetros es de 6,168 metros a la 2 sobre segundos. Nuestro último punto nos dice que calcule la velocidad resultante del flujo si por una tubería de 4 pulgadas, nuestra cédula 40, pasan por 400 galones por minuto de fluido. Que especifiquemos la tabla y el valor utilizado en nuestro ejercicio. Entonces, tenemos en esta parte nuestros datos. Para nuestro ejercicio tenemos nuestra tabla y el valor utilizado para nuestro ejercicio. Acá está nuestro valor utilizado, nuestros datos y nuestra ecuación de continuidad. Hacemos nuestras respectivas sustituciones, cancelamos nuestros valores ya no necesitados y nos dice que esto es igual a 11,16 pies cúbicos sobre segundos. Entonces, la velocidad de flujo resultante para una tubería de 4 pulgadas es de 11,16 pies cúbicos sobre segundos. Muchas gracias. Saludos, profe, yo soy Jeffrey, a mí me tocó el punto 678 para exponer en el video. No pude grabar en la diapositiva porque no me quiere grabar la cara, no sé qué pasa con mi computador, pero bueno, lo voy a hacer desde mi celular. Acá tenemos el sexto punto. No voy a como a profundizar en explicar el punto porque no quiero, digamos, que generar un tipo de atraso en el video. Bueno, en este punto se refiere más que todo como al flujo que va sobre la línea que está, digamos, referenciada en el dibujo, y lo que cambia acá es el cálculo del diámetro. Entonces el diámetro lo calculamos desde la tabla y le restamos los espesores que nos entregan. Entonces son 14 menos 0 y 43 por 2. Que es la tabla pues que nos pide aquí la tabla de la cédula 40. Entonces trabajamos con el tema del interior en pulgadas de 14 pulgadas, como lo explica pues el dibujo. Bueno, primero saltamos al principio de la continuidad. Acá dice que el caudal es igual al caudal 2. Entonces sabemos que el caudal se calcula por la velocidad multiplicada por 1, entonces pasamos a calcular eso. Es igual a la velocidad por un área y esto de 1, y esto es igual a la velocidad es igual al caudal sobre el área. Aquí debemos de tener en cuenta que primero debemos pasar todas las mismas unidades. Digamos que yo pensé en pasar eso, entonces son 13 y 14 pulgadas sobre 12 pulgadas, es un equivalente a pies. Esto nos da como resultado 1094 pies, 1095 pies mejor dicho. En este caso lo tomé como a 0,95, pero la verdad no cambia demasiado la velocidad, entonces son 7.062 pies. El segundo es dividido sobre el área y esto nos da como resultado pues bueno 7. Exactamente el metro lo despejamos de la misma forma, pero que lo que cambia es el diámetro de lo que calculamos y lo pasamos de pies de la misma forma. Entonces acá digamos que ya el otro punto, teniendo en cuenta esto, serían 64.98 pies sobre segundos. En el tema en el tema del segundo punto, esto podemos encontrar
lo siguiente. En el séptimo punto, como lo explicamos recién, la presión de 1 a 0, porque está en contacto con la atmósfera. Se elimina todo eso, la velocidad de 1 también es 0 porque es tan ancho el depósito que la velocidad que se va a mover está en el fluido hacia abajo. Es demasiado lenta, por lo tanto va a quedar aproximadamente a 0. Eso digamos que es un proceso, porque está en contacto con la atmósfera, se elimina toda la velocidad 1 y también es 0 porque es tan ancho, aquí lo podemos ver, no dice bien. Bueno, entonces la velocidad que se va a mover este fluido es hacia abajo porque es demasiado lenta, porque va a quedar aproximadamente a 0 a la altura 1. Bueno, esto es como conocido, sería como 3.6 más 2.46 metros, también es 0. Se cancela todo esto y se debe a que en el punto 2 también está en contacto con la atmósfera. Estamos hablando pues más que todo del dibujo. Bueno, aquí nosotros para hacer este cálculo hicimos, pasamos de cálculo de continuidad, donde nos dio la primer dato, nos dio 1.22056 metros sobre segundo, y después calculamos el caudal del flujo del volumen y hallamos el caudal que nos dio 0.02.3 metros cúbicos sobre segundo para poder hallar ya la presión. Aquí la presión ya nos dio 58, 13.3.26 megapascales. Este es el tercer punto, profe. Bueno, en el octavo punto, asuma la pérdida de energía igual a cero para este problema. Pero el sistema mostrado en la figura calcula el flujo volumétrico del aceite que sale de la tobera y calcule las presiones en los puntos A y B. Bueno, aquí no es punto A y B. Esta es la fórmula inicial. Entonces, primero debemos considerar que el área transversal del estanque es mucho mayor a su altura. Y aquí nos presentan la fórmula y la solución. Digamos que el problema es más grande, pero yo no quiero alargarme mucho, pues. Entonces, el caso es que, digamos que para el punto A nos dio 32.27 megapascales. Y para el punto A nos dio 20, B nos dio 24.64 megapascales. El procedimiento es mucho más largo, profe, pero yo lo hice más corto, por decirlo así. Bueno, buenas noches. Tenemos el punto 12, que nos dice que tenemos que asumir la pérdida de energía igual a 0. El punto nos habla que se emplea una bomba para transferir agua de un tanque abierto hacia otro que tiene aire a 500 kilopascales sobre el agua, como se ve en la figura. Si se bombea 2.250 litros sobre minuto, calcule la potencia que la bomba transmite al agua. Suponga que el nivel de la superficie de cada tanque es el mismo. Entonces, para el desarrollo del ejercicio tengo que el tanque abierto es el tanque 1 y el tanque que está cerrado es el tanque número 2. Entonces aquí iniciamos con la ecuación general de la energía, la cual nos tenemos que presión 1 sobre peso específico del fluido más la altura más la velocidad sobre 2 veces la gravedad más este H sub A, que es la carga total sobre la bomba, menos H sub R, que es la energía que se remueve del fluido, menos H sub L, que es la pérdida de la energía por la tubería, que va a ser igual a presión de la tanque 2 sobre el peso específico del fluido más la altura más la velocidad del tanque 2 sobre 2 veces la gravedad. En donde tenemos que la presión 1 en el tanque 1, como está abierto, como está la atmósfera, entonces la presión sería igual a 0. La altura, las dos alturas como son iguales, también digamos que se nos cancelan. Tenemos la velocidad 1 y la velocidad que también son iguales a ceros.
Aquí tenemos la carga total sobre la bomba menos H sub R, este H sub R que es que no tenemos nada que remueva el fluido, menos la pérdida de energía de la tubería, pues como no tenemos, como es se puede decir que una tubería ideal, no hay pérdida de energía. Entonces tenemos que H sub A, nos quedaría H sub A, que va a ser igual a P2 sobre Y2. Entonces esto es igual a 500 kilopascales sobre 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Cancelando aquí unidades, nos quedarían 150.97 metros. Bueno, siguiendo, entonces aquí como necesitamos el caudal en metros cúbicos sobre segundos y nos lo dan en litros sobre minutos, hacemos esa conversión y la conversión nos queda 0.0375 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, para concluir, tenemos tenemos que hallar la potencia de la bomba, que va a ser igual a la carga total sobre la bomba por el peso específico del fluido por el caudal. Entonces, como ya hallamos la carga total sobre la bomba y tenemos el peso específico, ya nos queda solo es hacer esta multiplicación de 50.97 metros por 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos por los 0.0375 metros cúbicos sobre segundos, que nos daría la potencia de la bomba sería de 18.75 kilowatts. Entonces, para el ejercicio 13 tenemos que en la figura de abajo se muestra una bomba que envía 840 litros por minuto de petróleo crudo con una gravedad específica de 0.85 desde un tanque de almacenamiento subterráneo a la primera etapa de un sistema de procesamiento. Entonces tenemos el numeral A. Si la pérdida de energía en el sistema es de 4.2 newtons metros sobre newton de aceite que fluye, calcule la potencia que transmite la bomba. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio, como nos conviene tener esto en metros cúbicos sobre segundo y no lo dan en litros sobre minutos, entonces hacemos esa conversión de 840 litros sobre minuto a 0.14, o el resultado es 0.014 metros cúbicos sobre segundos. Entonces aquí transcribimos los datos, que sería SG, que es la gravedad específica del petróleo, que es 0.85, este H sub L, que es la pérdida total de energía, que es 4.2 metros, es de 4.2 metros, y el H sub L, que es la pérdida de energía podemos decir que de la succión. Entonces, para el ejercicio tomé el tanque de abajo como el punto 1, o bueno, sí, el punto 1. Aquí la entrada de la bomba sería el parte 2 y el tanque de arriba, el del aire, sería el punto 3. Entonces, punto 3 sería igual a 825 kilopascales. Bueno, continuando para el literal A. Entonces aquí tenemos la ecuación general de la energía, igualando el punto 1 con el punto 3. El punto 1 sería el tanquecito de abajo, el punto 3 sería el tanque de arriba. El tanquecito, sí, en el tanquecito de arriba. Entonces tenemos que la presión en el punto 1, tenemos presión punto 1 sobre peso específico del fluido más la altura más velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la carga total sobre la bomba, ese H sub A, menos este H sub K, que sería la energía que se remueve en el fluido, menos H sub L, que sería la pérdida de la energía en la tubería, que va a ser igual a la presión en el punto 3 sobre el peso específico del fluido más la altura más la velocidad en el punto 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí en verdecito tenemos que la presión en el punto 1 es igual a 0,
igual que la velocidad. No tenemos energía que se remueva del fluido, y la velocidad arriba en en el punto 3 también va a ser igual a 0. Entonces, despejando H sub A, nos quedaría que H sub A va a ser igual a presión 3 sobre el peso específico más las alturas más la pérdida de energía por la tubería. Entonces, reemplazando todo esto y haciendo haciendo los cálculos, haciendo todos los cálculos, tenemos que la carga total sobre la bomba va a ser de 117.64 metros. Entonces tenemos que hallar la potencia de la bomba. Tenemos que la potencia de la bomba va a ser igual a la carga total sobre la bomba por el peso específico del fluido por el caudal. Ya conocemos todos los datos, haciendo los cálculos, resolvemos y tenemos que la potencia de la bomba va a ser igual a 13.73 kilowatts. Entonces, para el literal B, si la pérdida de energía de la tubería de succión es de 1.4 kilonewtons metros sobre newtons en 3/4 de pulgada de aceite que fluye, calcule la presión en la entrada de la bomba. Entonces, para el literal B tenemos la ecuación de la energía general, la igualamos, entonces la utilizamos en el punto 1, que sería el tanque, y el punto 2, que sería la bomba. Entonces, igualando estos términos, tenemos que P1 va a ser igual a la presión en el punto 1 es igual a 0, igual que la velocidad. Esto lo tengo aquí en verdecito. Este A2 es el área que la busqué en las tablas, en las tablas para la tubería de 2 pulgadas. Entonces esa área es de 3.09 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces, como teníamos que hallar esa área, la utilicé para hallar la velocidad en el punto 2, en la bomba. Entonces, esa velocidad va a ser igual al caudal sobre el área que tomé de las tablas. Haciendo esos cálculos, nos da que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 4.53 metros sobre segundos. Entonces hallamos esa presión, esa presión en el punto 2. Despejamos los términos que nos quedaron y tenemos que la presión en el punto 2 va a ser igual a 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por 0.85, que es el peso específico del petróleo, por menos 3 metros, menos 1.4 metros. Esos menos 3 metros lo tomamos desde la bomba, y como es hacia abajo, entonces nos quedan negativos esos 3 metros, menos el 1.4 metros de la distancia ahí, menos el 4.53, que es la velocidad en el punto 2, metros sobre segundos al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que sería 2.2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esa presión en el punto 2 sería igual a menos 45.4 kilopascales. Bueno, para el punto 14 tenemos que calcular la potencia que transmite el aceite al motor del fluido de la figura. Si el fluido volumétrico es de 0.25 metros cúbicos sobre segundos en el sistema de tubería, y en el sistema de tubería hay una pérdida de energía de 1.4 newtons metro sobre newtons. Si el motor tiene una eficiencia de 75%, calcular la potencia de salida. Entonces, para el desarrollo del ejercicio tenemos la ecuación general de la energía. Entonces tenemos que el tanquecito lo puse como A y el motor como B.
Entonces tenemos presión en A sobre peso específico del fluido más la altura más la velocidad al cuadrado del punto A sobre 2 veces la gravedad más la carga total sobre la bomba menos la energía que se remueve del fluido menos la pérdida de energía por tubería, que va a ser igual a la presión en el punto B sobre el peso específico del fluido más la altura más la velocidad al cuadrado del punto B sobre 2 veces la gravedad. Entonces de esto, como no tenemos, como el tanquecito de aceite no tiene presión, ahí no tenemos presión, no tenemos velocidad tampoco en el tanque de arriba, no tenemos carga en la bomba porque es un motor, no es una bomba, y no tenemos presión tampoco en el punto B porque está saliendo el fluido. Entonces de ahí podemos despejar la energía que se remueve del fluido, que sería igual a las alturas, a la diferencia de las alturas menos la pérdida por la tubería menos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces de todos esos datos nos hace falta solo hallar la velocidad que está en el cuadrito de abajo, que la velocidad en el punto B va a ser igual al caudal sobre el área del motorcito. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 0.25 metros cúbicos sobre segundo sobre pi por el radio del motor al cuadrado. Haciendo estos cálculos tenemos que la energía que se remueve del fluido es de 7.96 metros. Entonces nos piden que la potencia de salida. Entonces para calcular la potencia de salida tenemos ese PR que es potencia de salida, que va a ser igual a la pérdida de energía por caudal, por caudal no, sino por peso específico por caudal. Que ya tenemos todos los datos, entonces no es sino hacer los cálculos y esa pérdida de potencia nos da que es de 16.79 kilowatts y como el motor está trabajando al 75%, lo multiplicamos por el 75%, entonces la potencia de salida de la bomba es de 12.59 kilowatts.